Opciones de ejército. Las opciones de ejército son capacidades adicionales de combate disponibles para un ejército que un jugador puede tomar para completar sus elecciones. Las opciones estándar se enumeran a continuación, junto con su coste de puntos normal que debe tomarse del grupo de puntos adicionales para un ejército. Pocas facciones pueden tomar todas las opciones. Exactamente qué opciones se pueden tomar se detalla en su lista de ejércitos. Cada opción de ejército también cuesta una cantidad diferente a cada facción dependiendo de su capacidad, y algunos ejércitos o personajes tienen o proporcionan opciones de ejército gratuitas. Hasta el 10% de los puntos disponibles se pueden gastar en las opciones del ejército. Las siguientes son las opciones estándar del ejército disponibles para muchas facciones. Exactamente cuál de estos está disponible para una facción se da en la lista de opciones de la facción, junto con las otras reglas especiales para la facción. Las opciones de ejército son una buena manera de usar puntos sobrantes o de aumentar furtivamente las capacidades de tu ejército. Bloqueo. Coste 1 punto. Máximo 2 por FL. Tus fragmentos de combate han anticipado las intenciones del enemigo, lo que te permite bloquear su movimiento en esta ocasión. Se devuelven los dados de orden extraídos de la bolsa y se saca otro dado aleatorio. Este segundo dado se mantiene y no se puede bloquear. Los dados especiales, como los dados de evento, un dado de claro como impulso Intel o los dados de distorsión GAR, no son dados de orden, por lo que no se pueden bloquear. Usar una vez y desechar. Contraimpulso más X. Coste típico 2 por 1 punto. Compra siempre 2 a la vez. Máximo 2 por FL. Esto se utiliza para contrarrestar los dados Intel de un oponente cuando se declara. Ver impulso Intel a continuación. La X del bono para la tirada contraimpulso, tal como más 2. Tan pronto como un oponente declara el uso de un dado Intel, un jugador pueden intentar negar el uso de dados Intel. Cada jugador tira un dado de 10 y compara el resultado. Todas las facciones ganan más 1 por cada Nuhu en su ejército. Si la facción que usa los dados Intel tiene un resultado igual o superior al de su oponente, entonces puede usar los dados Intel. De lo contrario, se evita su uso esta vez y los dados se dejan de lado, listo para ser puesto de nuevo en la bolsa al comienzo del siguiente turno. Los valores predeterminados del contraimpulso son más 3 para Freeboard, que son excelentes al negar las ventajas de los fragmentos y los Virai que corrompen el Intel, más 2 para facciones Intel y Algorithm, más 1 para los GAR, cuya tecnología dificulta el actuar de la Intel. Los boromitas no tienen bonificación alguna. Usar una vez y desechar. Disparo extra. Coste 1 punto. Máximo FL. La buena fortuna no es solo una cuestión de suerte. El tiempo y los recursos dedicados al mantenimiento del equipo y al entrenamiento de las tropas siempre valen la pena. Si obtienes un disparo afortunado con cualquier disparo, puedes hacer un disparo más con ese modelo, usando la misma arma con exactamente la misma puntuación requerida para alcanzar el mismo objetivo. Tira una vez para ver el impacto. Esto no puede ser usado por armas con bloqueo fractal o que tengan efectos especiales que dependan de un orden en particular. Usar una vez y desechar. En pie. Coste 1-2 puntos. Máximo FL. El liderazgo es un factor vital en el combate y determinante. Un líder inspirador puede marcar la diferencia en el calor de la batalla. Al hacer una prueba de recuperación para poner de vuelta los dados en la bolsa de dados, tendrás éxito en la tirada con cualquier resultado, a excepción de que obtenga un 10, independientemente del valor que normalmente tendría que superarse. Una tirada de 10 sigue siendo un fallo y no se le mueven marcadores de supresión como es habitual. Usar una vez y desechar. Impulso Intel. Coste 2 puntos. Gratis con Nuhu. Solo lo pueden equipar con Core y Senado. Máximo 1. El Intel permite una integración mucho más rápida entre los diferentes componentes de un fragmento de combate, dándole a las unidades de Intel ventajas que otras facciones no pueden igualar. Un ejército con la mayoría de sus unidades con origen en una nación Intel obtiene un dado de orden adicional al comienzo de cada turno.
El dado Intel es idéntico a cualquier otro dado que esté usando una facción, y solo cuando se extrae y declara se convierte en un dado Intel. Los dados se pueden utilizar de la siguiente manera. Bono Intel. Para sumar +1 a cualquier tirada, el dado Intel debe declararse y tomarse de la bolsa de órdenes antes de la tirada los dados. Tenga en cuenta que el dado en este caso se toma como en el caso de la orden seguir, no es tomado siguiendo el orden normal del juego. Tácticas evasivas. Cuando el dado debe orden es robado de forma normal siempre y cuando el dado Intel aún no ha sido declarado. El jugador de Intel puede declarar su dado recién sacado, ser puesto a un lado para no ser usado en ese turno. Recuperación de Intel. Al comienzo de un nuevo turno, antes de que cualquier unidad se haya movido, una unidad con una orden down retira puede intentar otra prueba de recuperación. Tome el dado Intel de la bolsa, déjelo a un lado e intente una prueba de recuperación nueva. Si la prueba tiene éxito, los dados de orden de la unidad se colocan en la bolsa como los demás. De lo contrario, el dado de orden down permanece. Descartado. Si el dado Intel no se usa al final de un turno, entonces se ignora. Si el usuario de esta opción de ejército termina un turno con más unidades no Intel en su fuerza de las unidades Intel, por ejemplo debido a la cantidad de aliados mercenarios, el dado Intel se pierde durante el resto del juego. Tirador. Coste de 2 a 3 puntos. Máximo 1. La precisión del disparo no se debe solo al entrenamiento, sino también a la efectividad del fragmento de combate de una unidad. Se deben eliminar los disparos desperdiciados y asegurar la máxima efectividad. Si dispara con una unidad y no le gusta el resultado, dispara nuevamente repitiendo todos los dados en la tirada, independientemente de si aciertan o fallan, independientemente de los disparos afortunados y fallos automáticos. Sea cual sea el segundo resultado, ese será definitivo, sin oportunidad de repetirlo nuevamente, incluso con ayuda de drones observadores u otras opciones especiales. Usar una vez y desechar. Recomponeos. Coste 1, 2 puntos. Máximo FL. Solo se puede utilizar uno por turno. Un buen entrenamiento fortalece los lazos de lealtad entre las unidades. Al final del turno, durante los efectos especiales, puedes utilizar un recomponeo para eliminar un marcador de supresión de la unidad. Usar una vez y desechar. Fragmento superior. Coste 3 puntos. Máximo 1. Uso máximo 1 por turno. Los fragmentos de combate de ambos bandos están en constante competencia para acumular datos y pensar mejor que sus oponentes. Hombre o máquina. Al comienzo del turno puedes quitar uno de tus dados de orden del oponente de la bolsa de dados. Este dado no se usa en ese turno y se devuelve a la bolsa de dados al comienzo del turno siguiente. Esto significa que tu oponente tendrá que luchar sin uno de sus dados de orden en ese turno. Usarlo una vez y desechar. Bien preparado. Coste 1 punto. Primero gratis en algunas facciones. Máximo 2 por FL. El éxito proviene de una buena preparación, estudio del enemigo y comprensión de tus propias capacidades. Si realiza cualquier repetición de una prueba de dados, puede agregar +2 a la tirada que se realiza. Usar una vez y desechar. Por ejemplo, cuando se le otorga una repetición de tirada de resistencia debido a duro, en lugar de probar con una resistencia de 7, podría usar una resistencia de 9.